Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Bueno, fíjense ustedes, en Perú tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo. Y ahora la crisis política, a la crisis de la pandemia de nuestros hermanos peruanos, a la irresponsabilidad de los gobiernos oligarcas de Perú de no atender al pueblo peruano. Atención a toda la información del día. Estas son las mejores noticias de lo que pasa en Venezuela y el mundo. Desde aquí envío, desde el Palacio de Miraflores, nuestro saludo solidario con el pueblo del Perú, con la juventud del Perú, que en las calles está luchando por democracia verdadera, por sus derechos sociales, por sus derechos económicos, por sus derechos humanos. Como siempre, el presidente de Venezuela, Nicolás, dando de qué hablar. Esta vez, con tono irónico, se ha referido en su comentario de que les enviará a Juan Guaidó para que se proclame presidente de allá. Parece que nadie quiere asumir la presidencia en el país de Perú. Nosotros le mandamos a Juan Guaidó, quien es el presidente interino de Venezuela, para que se proclame presidente y para que pueda cumplir su sueño. Eso es lo que ha dicho en palabras todas sarcásticas el presidente de Nicolás con respecto a todo este tema y toda la crisis de lo que está pasando en el Perú. Parece que nadie quiere asumir la presidencia ya. Nosotros podemos agarrar un avión y mandarle a Guaidó para que asuma la presidencia y se autoproclame presidente del Perú. ¿Qué les parece? Se los propongo. Mandamos a Guaidó para que cumpla su sueño y entre a un palacio presidencial. ¿Les parece? Que se autoproclame allá. Aprovechó las vicisitudes que atraviesa el país andino para dar rienda suelta a su ironía gruesa y dejar claro que la batalla continúa en busca del renacer del ideal bolivariano. Y tal como también ha bautizado su gran aliado, el cubano Miguel Díaz-Canel, la seguidilla de las victorias revolucionarias que realmente no lo son. La crisis del Perú tiene por lo menos 30 años. Es una crisis de legitimidad del sistema político. Toda nuestra solidaridad con el pueblo que está despertando en rebeldía y valentía, ha añadido el hijo de Chávez. Todo nuestro apoyo al pueblo del Perú en este momento histórico de despertar, buscando un nuevo tiempo. Ahí está el pueblo del Perú. Tengo que decir, esta crisis del Perú tiene por lo menos 30 años. Es una crisis de legitimidad del sistema político de la democracia burguesa y oligárquica peruana. Para dejar así de claro las consignas entre sus aliados. Tras Bolivia, Chile, ahora Ecuador y Perú, ambos países estarían celebrando elecciones presidenciales en febrero y abril respectivamente. La violencia policial contra las protestas antigubernamentales, la falta de legitimidad y el desconocimiento internacional empujaron a Manuel Merino fuera del sillón de Pizarro. Desde la época de Fujimori, cuando el Fujimorazo, ya ese pueblo odiaba al Congreso, a los congresistas y a los partidos de la oligarquía. Desde esa época vino una crisis arrastrada y la derecha siempre ha sabido colocar un candidato para engañar al pueblo del Perú. Colocan un candidato y engañan al pueblo del Perú. Y el pueblo de Perú vota por ese candidato. Y al año el candidato está sirviendo a la corrupción, le está sirviendo a los grupos económicos. Así ha sido toda la década de los 90. Así ha sido durante estos 20 años del siglo XXI. Nicolás se adjudicó la protección del pueblo peruano, olvidando solo que durante el mes de octubre en Venezuela se produjeron 1.484 protestas en este país, 966 contra los apagones, el déficit de agua potable y las fallas en la distribución del gas. Fíjese que algunos detalles que se tenían respecto al mecanismo de votación se notaron en el 25 de octubre, en el primer simulacro, y fueron completamente corregidos para este nuevo simulacro. Lo otro que queda demostrado, además de la gran eficacia técnica del sistema automatizado de votación en Venezuela, el más eficaz del mundo entero, mucha gente se maravilla de que hay otros países, incluido la primera potencia imperial del mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, que los resultados a veces tardan semanas en darse algún tipo de adjudicación de un cargo. Continuamos con más información. Comparte toda la información de tu canal. Y en este segundo simulacro electoral, la verdad que lo primero que tenemos que resaltar es la participación del pueblo, que en todos los centros estuvimos viendo la reseña en todo el país y la movilización, el interés del pueblo en conocer cómo votar. Bien, y vamos con otra información importante. La noticia que ha dado de qué hablar en el país norteamericano. Parece que el presidente Trump ha aceptado su derrota. Por primera vez desde la elección, el presidente Trump dio por ganador al demócrata Joe Biden,
Él ganó porque la elección estuvo arreglada, no se admitieron supervisores del voto u observadores, argumentó en Twitter. Y en el equipo del presidente electo la reacción no se hizo esperar. Continuamos con más noticias del mundo. Bien, y continuamos con más noticias de las elecciones del país norteamericano 2020. ¿Por qué Trump admitió en Twitter que Joe Biden había ganado? Trump reconoce por primera vez la victoria de Joe Biden. Sin embargo, amenaza con no dejarle el camino libre hacia la presidencia del país. Accept it as a further confirmation of the reality that Joe Biden won the election, and not through any of the rest of that tweet, not through fraud or anything else the president is baselessly alleging. He won because he got more votes. Who knows which administration will be. Ya desde el viernes el presidente había deslizado en un mensaje la posibilidad de un gobierno diferente al suyo. Pero hora y media después el mandatario matizó: él solo ganó en los ojos de los medios falsos de noticias. Yo no concedo nada. Donald Trump está solo pensando de su personalidad, sus intereses, no está pensando del país. A una semana de los resultados de las elecciones presidenciales de este 2020, el actual líder de la Casa Blanca, Trump, finalmente admitió que el demócrata Joe Biden ganó el proceso electoral. Sin embargo, esto no significa que le dejara el camino libre hacia la presidencia. Y es que de acuerdo al republicano, Joe Biden ganó solo porque las elecciones fueron amañadas. Así lo ha expresado a través de su cuenta oficial de Twitter. Joe Biden ganó porque las elecciones fueron falseadas. No se permitió la presencia de observadores. El presidente tiene esperanza en revertir votos en las cortes, pero más que demostrar fraude, sus demandas han reafirmado la integridad de la elección. Lo que queremos es que todos los votos legales cuenten, porque para eso más de 70 millones de personas han votado, y yo creo que eso le va a dar legitimidad a la presidencia del señor Biden si es que al final del día él ya... Esta es una información del momento. Por eso han trascendido versiones de que Trump ya tendría la mirada puesta en la elección de 2024. Tiene una gran fuerza por parte de prácticamente la mitad de la población. Yo creo que si se quiere lanzar en unos 4 años, está en una muy buena posición para hacerlo. El voto fue tabulado por una compañía privada de la izquierda radical, Dominion, que tiene mala reputación, y un equipo que ni siquiera podían calificar para Texas, donde gané por mucho. El silencio y la falsedad de los medios y mucho más, ha sentenciado el empresario norteamericano Trump. En tanto, su gobierno evalúa unas 145 regulaciones que impactarían temas como la economía, la salud y la seguridad. Su herencia a los demócratas en la recta final de su administración. Dicho esto, Trump solo admitió que Biden ganó las elecciones para reafirmar su postura sobre un proceso electoral fraudulento y sentenciar así que no le concederá el poder a Biden. Todo esto mientras sus abogados continúan reuniendo las pruebas necesarias para llevar los resultados a la Corte Suprema. Solo ganó ante los ojos de los medios de comunicaciones falsos. No concedo nada. Tenemos un largo camino por recorrer. Fue una elección amañada, sentenció el actual líder de la Casa Blanca a través de su cuenta oficial de Twitter. El Twitter de Trump no es el que hace o no a Joe Biden el presidente estadounidense, sino la elección de los norteamericanos. Luego de que los tweets de Trump se hicieran virales, diversos medios de comunicación los interpretaron como la primera vez en la que el republicano reconocía la victoria del demócrata. Ante todo esto, Ronald Klain, el nuevo jefe del gabinete de la Casa Blanca para la administración de Joe Biden, habría señalado tajantemente que no es el Twitter de Trump el que hace o no a Joe Biden el presidente norteamericano, sino la elección de los ciudadanos estadounidenses. Se han convertido en mercenarios de la oligarquía colombiana y conspiran desde Colombia para dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Rodilla en tierra, Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando. Taré, vamos con todo contra los terroristas. Mucho se especula de quién sería el sucesor de Nicolás Maduro en caso de que deje o sea sacado del poder de Venezuela. Atención, generales de Nicolás. Una traición que no demora en llegar. Las agencias de inteligencia del país estadounidense han descifrado todos los puntos necesarios para realizar una intervención a Nicolás desde el Palacio de Miraflores. Algo que no es fácil si se tiene en consideración que el país estadounidense quiere lograr una operación internacional perfecta, en donde se aplaudan sus acciones y que sea un precedente para que no sean criticados por la comunidad internacional. Eso es lo que más le preocupa a la administración de Trump. Esto requiere cuanto antes de una detención a Nicolás y resultados inmediatos, pero no simplemente
incremente la fuerza para que no digan que este está realizando una injerencia directa con el país venezolano. Pero parte de toda la salida de Nicolás tiene que ver con la situación actual de los generales y otros altos mandos militares de la Fuerza Armada venezolana. Es que la mayoría están en contra de Nicolás, pero hay una buena cantidad que aún ganan dinero de los negocios ilícitos, o más bien ganaban, porque ese grifo se ha cerrado casi por completo. La salida de Nicolás es inminente y entre todas las otras cosas que ya se tienen es necesario contratar a gente de la Fuerza Armada venezolana. Hay que contar con ellos. El problema son los generales y almirantes que se estaban beneficiando y por eso querían mantenerse en el poder. De hecho, así lo había dicho en su tiempo el ex asesor de Trump, John Bolton. El derrocamiento del gobierno de Nicolás es inminente. Washington ha logrado determinar cómo hacerlo de forma efectiva contando con militares de Venezuela. Siempre se necesita la ayuda de adentro. A medida que Nicolás se va hundiendo, los generales ven que ya no tienen ni tendrían nuevos ingresos, y lo que es peor aún es que pueden perderlo todo. El país estadounidense podría quitarles el dinero que han ganado de forma ilícita durante años. Si tú sabes que la fiesta se va a acabar y eres un militar y no vas a recibir más dinero, la mejor alternativa es conservar lo que tienes y hacer un trato con quien sea, en este caso con el país estadounidense, porque un trato con Nicolás no les va a resolver definitivamente nada. Nicolás ya no tiene dinero para darle a los militares. Los grupos rebeldes raspan la olla usando un arco minero y algo de la venta de mercancía ilícita, pero es algo que ya no va a alcanzar para todos. ¿Qué va a suceder entonces? Ahora entre ellos mismos se van a pelear las migas de lo que queda en la pequeña porción del pastel que no va a alcanzar para todos. Algunos socios grandes tendrían que hacer acuerdos con la DEA o la CIA que permitan entregar a Nicolás. Una posibilidad es que ya existan varios generales que hayan hecho un trato, incluso Diosdado Cabello, de quien definitivamente no se sabe nada. No se sabe de su paradero desde que Nicolás le quitó sus fichas militares. Este podría estar planificando una traición. El alto mando militar es antimadurista. No es difícil que estos ya están en comunicaciones desde Washington para realizar tratos que lleven a la captura de Nicolás. Solo faltaría entonces coordinar toda una chispa para que inicie toda la cadena de eventos que incluiría, por supuesto, acciones militares de parte del Comando Sur. Bien, mis amigos, continuamos con más noticias del momento y llegamos al final de toda la información. Los invito a todos para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y dejen todos sus comentarios en el canal. Gracias y chao.